Y dice así en Mateo 1:18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hasta ahí fue el ángel hablándole a José en sueños. El verso 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Esta mañana comencé este mensaje. Voy a hacer un pequeño resumen de esta mañana y tratar de finalizar esta noche. Y el viernes hablamos sobre el nacimiento de Juan el Bautista y cómo Dios visitó una familia, la familia de Zacarías, un hombre de Dios que servía al Señor, pero que no tenía todo lo que anhelaba en su vida, pero se mantuvo fiel y firme, y Dios lo visitó. Ese Zacarías, su esposa era prima de María. Era una visitación familiar. Y yo creo que este mes Dios está por hacer visitaciones familiares. Así como lo mencionó la pastora, este tiempo de ayuno va a ser por nuestras familias. Si tienes a alguien que se ha alejado del Señor o que no conoce al Señor, hay tensiones familiares, hay problemas de salud, no sé, lo que sea que puede estar pasando en la familia, no están en el propósito del Señor, vente al ayuno en estos días, tal cual como la pastora nos invitó. Pero no solamente va a ocurrir ahora, esto es como la activación. ¿Viste cuando pones en marcha el auto o la moto, le das vuelta, ¡brum!, pero luego hay que andar? Bueno, esto es lo que va a ser este mes para tu familia, para mi familia, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos. Un mes de activación en la familia. ¡Wow! Yo me hubiera puesto más contento. Y Dios los visita a la familia. Primero visita con un milagro, le visita a Elizabeth. Ella estaba viejita y era estéril, y Zacarías era viejito también, pero seguían sirviendo al Señor. Y cuando Dios le habla a María, le dice: porque para Dios nada es imposible. Le dice: es que tu prima Elizabeth está, la que decían que era estéril, la que no podía más, porque para Dios nada es imposible. Me gustaría que declares conmigo: porque para Dios, no los escucho. Para Dios nada es imposible. Y yo quiero que Dios visite mi familia. ¿Cuántos quieren que Dios visite su familia? Y él visitó primero la familia de Elizabeth y Zacarías, luego visitó a María. María estaba comprometida con José, pero todavía no estaban casados. Y para los judíos, el estar comprometido era una celebración como para nosotros es el casamiento. Y el casamiento era una celebración de 7 días, una semana. Lo que nosotros hacemos en un brindis, una noche, 3 horas, comemos y qué sé yo, eso era para ellos recién el compromiso. Pero cuando hacían la fiesta del compromiso, era como que ya los deberes eran como que estaban casados, pero no convivían sexualmente ni estaban bajo el mismo techo. Pero en cuanto al respeto, a la honra, la fidelidad, era como que sí. Así que María acepta cuando el ángel le visita y le dice: mira que fuiste escogida y a través tuyo el Padre va a enviar su Hijo a la tierra. ¿Y cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Y ella le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Los imposibles que tenemos en nuestros hogares, pero son anhelos de Dios.
y le pedimos al Señor, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Cuando nuestras casas son visitadas por Dios y el Espíritu Santo viene, la historia cambia. Pero ella tuvo que jugarse y entonces está 6 meses. Se fue a la casa de su prima Elizabeth, estuvo con ella, le cuidó. Allí nace Juan el Bautista. Y entonces ella se vuelve a su casa. Cuando ella vuelve a su casa, viene su comprometido a verla. Y cuando le ve, resulta que la encuentra gordita. Y entonces, pero mi hija, ¿qué es eso? ¿Cómo fue? ¿Qué sé yo? ¿Quién fue este? Y dice, no pienses mal. Lo que tengo es del Espíritu Santo. Y él entonces dice la palabra aquí que como él era justo y no quiso difamarla. ¿Por qué? Porque cuando en aquel tiempo una mujer había sido infiel a un varón, entonces pasaba lo que pasó con esa adúltera que la llevaron donde estaba Jesús, ¿se acuerdan? Le llevan donde estaba Jesús y dice, ¿qué tenemos que hacer con ella? Tenemos que apedrearla. Jesús en ese momento le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero la realidad es que la tenían que apedrear. ¿Cómo tenía que terminar María? Con un embarazo de 6 meses. Apedreada. Entonces José dice, ¿y será de Dios? No será de Dios, pero yo por las dudas no voy a hacer nada. Y entonces dice, en este pasaje que leímos dice, sino que él quiso dejarla secretamente, dice el verso 19. José, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, se fue a dormir. Dijo, no, yo no me voy a casar con ella, pero tampoco la voy a matar, tampoco la voy a avergonzar de todo el pueblo, así que más vale le dejo que la gente piense lo que quiere, que fui yo el que la dejé embarazada, que soy un desgraciado, que me fui, lo que sea. La gente puede pensar lo que quiera, pero yo me voy a ir. Dice que él pensando esto, entonces dice que aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a tu mujer por esposa. ¿Qué significaba que le diga hijo de David? Tengo un cuadro que me gustaría mostrarte, que son los versículos de las Escrituras desde el versículo 1 al 17 que no leímos hoy. Y allí nos cuenta que Jesús era descendiente de Abraham. Si lees las Escrituras vas a ver en el versículo 2 que Jesús era descendiente de Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo otro hijo que se llamó Jacob, Judá, Fares. Y ahí comienzan todos los antepasados de Jesús desde Abraham. ¿Usted conoce el nombre de su abuelo? Tatarabuelo, el recontra tatarabuelo, el que vino de Europa, el que vino de no sé qué, de África, de no sé, del otro lado del río, el que se crió acá, el que estuvo arriba de los árboles como mis abuelos. En serio, tuve 2 bisabuelos que eran aborígenes. Por eso me gusta andar descalzo también. Pero uno conoce medianamente sus ancestros. Sus ancestros te dan un poco de tu ADN, de tu rostro, de tus gustos, de tus deseos, también de los talentos muchas veces. Entonces para los judíos era demasiado importante conocer sus ancestros. Y de hecho ellos no le ponían apellidos, sino que decían el hijo de. Entonces comenzaban a recitar, ellos sí o sí tenían que recitar todos los nombres. Yo soy el hijo de Carlos, el hijo de este y el hijo del otro y el hijo del otro y el hijo del otro. Y se sabían todos los nombres. Hasta que a alguien se le ocurrió de poner un apellido y listo, resolvemos el tema. Pero lo cierto es que ellos tenían que saber, y toda esta generación desde Abraham hasta David fueron 14 generaciones. Cuando aparece David es el primer rey de la genealogía. Y David tuvo un hijo que se llamó Salomón. Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboán, Abías. Y comienzan los nombres de todos los reyes. Por eso tiene una coronita acá. Algunos de estos hicieron muy bien su tarea y otros hicieron un desastre como nuestros antepasados. ¿Cuántos tuvieron de sus antepasados algunos que hicieron bien y otros que hicieron muy mal? ¿Verdad? Hicieron lo que sea. Ahí está. Aquí tenemos algunos de ellos que hicieron un desastre. Entonces llegó el momento en que Dios dijo, listo, se terminó. No voy a protegerlo más, no quieren estar conmigo ya. Y el último rey se llamó Joconías. Y Joconías fue una parte rey y la otra parte fue cautivo, fue como esclavo.
Y de ahí comienza una generación que debían haber sido rey, pero que no eran reyes. Uno de ellos se llamó Salatiel, el otro se llamó Zorobabel, que no fue rey, pero sí fue gobernador, y fue el que reconstruyó el templo de Jerusalén. ¿Se recuerdan? Los que lectores de la Biblia le dice que el segundo templo se llamó el templo de Zorobabel, el primero se llamó de Salomón. Y luego vino Abiú, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim. Todo esto tenía que haber sido ¿qué? ¿Qué tenía que haber sido? Así que si esto se hubiera cumplido, aquí hubiera dicho Akim, el rey Eliú, el rey Elíasar, el rey Matán, el rey Jacob y el rey José. ¿Qué tenía que haber sido? ¿Y qué era? Carpintero. Cuando Dios le habla a José, le dice José, en este pasaje, ¿ves? José, hijo de... Le dijo José, tú tendrías que haber sido el rey de la nación. José, Herodes no tendría que haber estado allí, tú tendrías que haber estado allí. José, tienes promesa que Dios le hizo a David. Por amor a David hizo promesa de que se mantendría la línea real, la dinastía real en él. Si lo pone allí es porque él tenía que haber sido, pero José, aunque tenía promesa de ser rey, no estaba reinando. ¿Y qué tenía? ¿Una qué? Una carpintería. Pero sí tenía genética. Por eso le dice, eres de la genética y de la generación de David, de los que tienen que ser rey. Le dice, pero ¿sabes qué? Tengo una buena noticia que darte. También María, no lo dice ahí, pero lo dice Lucas, también María venía de la genealogía de David. También María venía de una genética real. Pero le dice, mira, tu esposa tiene en su vientre el hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Si puedes entender esto, José, hoy estás en una carpintería, pero quiero decirte que tu carpintería con el rey dentro se convertirá en un palacio. ¡Wow! Si puedes oír el mensaje de esta mañana, me he detenido más tiempo en ello. Pero si puedes entender que tú también tienes genética real. No importa cómo se llamaba mi tatarabuelo, ni de qué país vino, pero en el espíritu, el día que también yo le entregué mi corazón a Jesucristo. ¿Cuándo se acuerdan el día que ustedes le entregaron su corazón a Jesús? Como todos estos hermanos que hoy pasaron. Ese día, la Biblia dice que fuimos nosotros injertados en Dios y que a partir de ese día ahora tenemos el poder de ser llamado no hijo de David, sino hijo de Dios, según Juan 1:12. Y ahora podéis ser llamados hijos de Dios. También tienes genética real. José tenía una herencia, pero no tenía el palacio, pero tenía la herencia. Y aunque hayan pasado 1000 años desde que Dios le había prometido esto a David, Dios no se olvidó de su promesa. Aunque pasaron 2000 años que el rey estaba en la cruz y con sus brazos abiertos para abrazarte a ti y a mí, y es más, yo creo, conociendo que Dios es el que conoce todas las cosas, y las escrituras dicen que fuiste escogido antes que el mundo existiera, creo que tú estabas en el corazón del Padre cuando Él estaba mirando a Jesús, su Hijo, allí en la cruz.
Tú y yo tenemos herencia real. Tenemos genética del cielo. Tenemos promesas de Dios. Tenemos una casa que Él está preparando allí en los cielos. Como nosotros deseamos que nuestros hijos tengan casa, Jesús dijo: yo me voy a prepararles la casa y cuando esté lista los vengo y los busco, para que donde yo estoy, en el palacio del Padre, ahí ustedes estén también. Cuando José se encuentra delante de esta nueva realidad, porque él tenía la realidad de que, bueno, se iba a casar con María, él tenía la realidad de que iba a trabajar en la carpintería, iba a formar un hogar, tal vez iba a tener varios hijos, como los judíos tenían como mínimo tener 5 hijos, y de hecho después lo tuvo. Pero cuando se le aparece el ángel de Dios con una instrucción celestial, su futuro fue mudado. Muchos de nosotros llegamos a conocer a Jesús y venimos a la iglesia para resolver algún problema, y no está mal. Pero Dios no solamente quiere que tu carpintería prospere, no solamente quiere que tu hogar tenga hijos como los de José, sino que Dios quiere también mostrarte cuáles son sus propósitos, su diseño eterno para tu vida. Cuando le habla Dios esto, y Él le dice: mira, a partir de ahora te convertirás en el guarda real del Hijo del Rey de Reyes. En tu carpintería va a crecer, va a aprender, se va a formar como un hombre. Dios te escogió a ti. Cada uno de nosotros tenemos nuestra carpintería. La mesa de estudio, tus compañeros, el laboratorio donde trabajas, el negocio donde vendes, la administración donde estás. Cada uno de nosotros tenemos alguna carpintería, ¿o no? Nuestros hogares. Y ahí uno está lavando los platos y limpiando y parece que nadie te ve. Pero puedes convertir tu hogar, tu comercio, tu taller, tu laboratorio, lo puedes convertir en un palacio si el Rey entra a habitar allí. ¿Cuántos dicen esta noche: yo quiero convertir el lugar donde me muevo en un palacio del Rey de Reyes? ¡Wow! ¡Aleluya! Mañana cuando llegues a abrir tu verdulería, no digas: ay, mira, la rata entró acá. Cuando llegues ahí, el negocio, no sé qué, y otra vez, tranquilo. Cuando llegues mañana lo unges: Señor, con tu unción y tu presencia, a partir de ahora, este es tu palacio. Pon alabanzas, celebra, no te avergüences. ¿Cuántas veces habrán ido a José a decirle ofensas? Porque de hecho, cuando Jesús ya tenía sus 30 y tantos años y estaba ministrando, y entonces él dijo: lo que pasa es que yo soy hijo de Dios. Y le dijeron: ¿qué vas a ser hijo de Dios? Eres hijo de una adúltera. Se lo dijeron. Imagínense lo que le podían haber dicho a José. Vos nomás te creíste el verso de María. Las veces que habrá tenido que batallar, pero había tenido una visita del cielo. Y le dio propósito eterno a su vida y a lo que hacía. Si uno no tiene propósito eterno en lo que hace, al comienzo entrarás con entusiasmo, pero no podrás saltar las batallas que vienen en el proceso. Te digo de vuelta: si no le pones diseño del cielo y un propósito eterno, cuando estés rindiendo esa materia y quieras retroceder,
probablemente dejes todo. Pero cuando entiendes que ahí hay un diseño de Dios y hay un propósito de Dios, te levantarás como David delante de ese gigante, y no importa quién esté delante, si la unción está para tu vida y tienes una unción de rey para pararte allí, la unción pudrirá el yugo y tú te levantarás. ¿Qué hizo él? Siguió las instrucciones de Dios y le hizo caso. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, Dios se encarga de cumplir todo lo que Él ha establecido en su agenda. Él le recibe a María, la lleva. María queda ya ahí en sus meses de dar a luz. Se tienen que mover desde Galilea, allá al norte, hasta Belén, allí en el sur, porque él era un descendiente del rey David. Y entonces llega allí, pero resulta que el que tenía que ser rey no tenía ni siquiera un lugar guardado en el hotel, ni en el de media estrella. Y termina, ¿dónde? En un granero. Termina allí entre los burros, entre el pasto y los residuos. Que seas llamado por Dios y tenga un diseño de Dios no significa que la alfombra roja esté delante, porque nuestra alfombra es espiritual. Los ataques que habrá tenido en su mente, y al final el Hijo de Dios acá, mira, para mí que esto podía haber pensado él, ¿será consecuencia? ¿Qué pasó? Pero mientras ellos estaban allí y nace Jesús, Dios hace un milagro impresionante y el cielo se llena de ángeles, un coro celestial. Un ángel le habla a unos pastores que están allí y comienzan a celebrar la nueva temporada en la vida de José, en la vida de María, en la humanidad y aún en la eternidad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y vienen estos pastores a buscarle, y cuando le ven allí, lo adoran y le cuentan lo que había pasado. Y ellos comienzan a guardar esto en su corazón. No pasan unos días y José y María se van al templo según tenían que hacerlo, como era, para circuncidarle, para ponerle nombre a este niño que se iba a llamar Jesús, que en hebreo se llama Yeshua. Es lo mismo que Josué, para nosotros en español quiere decir Salvador. Y le pusieron por nombre Salvador. Y cuando están llegando con el niño, Dios llama a un hombre de unos tantos 90 y tantos de años, Simeón. Y él estaba allí y dice: oh, y el Señor me dijo que me venga al templo, porque Él me prometió que no me llevaría, que no cerraría mis ojos antes que yo viera la salvación de Jehová. Aquí está el que va a salvar a la nación. Al momento viene una mujer ya más de 100 años que siempre estaba en ayuno y oración, Ana, y dice: uy, este niño es para caída de unos, levantamiento de otros, profetiza y glorifica al Señor. Y ellos vuelven a guardar eso en su corazón. Cuando Dios te da sus diseños y comienzas a caminar con Él, sí pasamos pruebas, pero también en el camino Dios te sorprende. En el camino Dios también te sorprende. Cuando tomamos el desafío del Señor de convertir nuestra carpintería en un palacio, claro que vienen los desafíos, pero te puedo garantizar que el rey que se estableció en ese palacio no te dejará solo. Te confirma. Y allí lo confirmó. Y le dijo: este es. Y luego llega al templo, otra vez: esto es. Y luego se van a la casa, y unos días más tarde aparecen con unos camellos, unos reyes ahí, y dice que trajeron sus tesoros y abrieron los tesoros delante del rey. Ay, Dios envió provisión sobrenatural. Cuando tú te dispones a cumplir el propósito de Dios y ser guarda de algún hijo del rey, Dios enviará Dios enviará tesoros y recursos celestiales. Tal vez conozcas a alguien que fue destinado por Dios a ser un rey, a ser un sacerdote,
pero que hoy ni está en el palacio ni en la carpintería. Tal vez anda revolcándose en alguna laguna, en alguna zanja. Estoy hablando espiritualmente. Tal vez conozcas a alguien, pero hoy estás dispuesto a decir: voy a orar para convertirme en un guarda de este Hijo de Dios, Hijo del Rey de Reyes, que tiene destino de corona, que tiene destino real, y lo voy a traer de nuevo a los pies de Jesucristo. No solo es convertir nuestra carpintería en un palacio, sino convertirnos nosotros como José en guarda de aquellos que van a servir al Señor y que tienen propósito eterno. Puede ser un familiar tuyo, puede ser el que hoy te hace la guerra en el trabajo, puede ser la vecina enfrente que te tira un montón de gallos y cosas, en vez de hacerse ella una parrilla ahí. Y comienza a orar por ella, comienza a orar por ella. Y la victoria más grande que podemos tener contra Satanás no es que la persona se muera y se vaya al infierno, sino que esa persona renuncia a Satanás y acepta a Jesucristo como su Salvador y se vuelva parte del ejército de Dios. Luego que tiene los recursos, llega hasta los 12 años. A los 12 años el niño que había sido criado por su mamá, que le llevaba a la mamá, que le enseñaba la palabra, que le guiaba, a partir de los 12 años se convertía en lo que llamaban varón de la ley. Y entonces lo tenían que llevar al templo, y lo llevaban al templo en Pascua, y entonces allí ellos tenían que celebrarle lo que hoy llaman el Bar Mitzvah, y entonces allí lo ponen y hacen la gran fiesta. Pero ellos a partir de ese día comienzan a ser como hombres responsables y tenían que involucrarse en los negocios de su padre, porque el padre pasaba a ser su profesor de la facultad de la vida. A partir de los 12 años ellos tenían que involucrarse, pero a partir de los 12 años ya no era la mamá su mentora principal, ahora el papá se ponía como su mentor principal. Pero tenían que ir al templo, se van al templo ese día, y cuando llegan al templo y celebran al Señor y están allí en aquel día glorioso, ellos se vuelven, y cuando se vuelven las mamás y las mujeres se iban por una columna hablando sus temas, los varones iban por otra columna, y a la noche se encontraban. A la noche, cuando se encontraron, resulta que María dice: ¿y el niño? Y José le dice: pero no estaba con vos. No, 11 años tuvo conmigo, ahora te tocaba a vos. ¿Y dónde quedó la criatura? Y entonces se vuelven a buscarlo a Jesús. Cuando se vuelven a buscarlo a Jesús, Jesús, que entendía lo que tenía que empezar a pasar a los 12 años, cuando los ven a los papás, y los doctores de la ley se maravillaban: ¿de dónde tiene este niño tanta sabiduría? Wow, dice, doctores de la ley, estamos hablando de los que se habían graduado en Harvard, para que se entienda, los que tenían premio Nobel, estaban hablando y maravillados de Jesús. Y los padres le dicen, la mamá le dice: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Y Jesús le dice: es que a los 12 años tengo que empezar a dedicarme a los negocios de mi padre. ¿O no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aún así, tuvo que volver a la carpintería. Punto 1: convierte tu carpintería en un palacio. Punto 2: tienes que estar seguro que el que te llamó te cuidará, te proveerá, te direccionará. Punto 3: Dios en nuestra carpintería nos pondrá a alguien para que podamos cuidarlo, algún hijo del rey, o que podamos traerlo a los pies de Cristo. Pero punto 4 es que los que se habían perdido también los tenemos que traer e ir a buscar. Este mes es un mes para eso. Hay una unción muy especial en la iglesia. Lo puedes sentir, lo estás viendo. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el Espíritu Santo que está aquí. Y cuando Él se manifiesta, hay dos cosas importantes que necesitamos entender. Uno es que cuando Él se manifiesta está el Espíritu, que es lo que muchas veces falta, y hoy ya lo tienes. Ver al Espíritu Santo.
sentirlo al Espíritu Santo, saber que te habla el Espíritu Santo. Pero lo otro que necesitamos es zambullirnos en la palabra de Dios, porque es cuando se une el Espíritu y la palabra que existe la palabra de Dios entra en nosotros y comienza a renovar nuestra mente. Y cuando la palabra de Dios está en ti y el Espíritu sopla, el Espíritu da vida. Porque mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Cuando uno quiere que nuestra vida cambie, sea transformada, podamos tener libertad, transformación, podamos vivir en el palacio, necesitamos la palabra y el Espíritu. Y di conmigo, la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Pídele al Espíritu Santo, quiero leer, no entiendo nada, quiero leer tu palabra. Necesito que me ministres, porque quiero vivir en el poder del Espíritu. Cuando esto ocurre, pasan los años. Jesús llega a sus 30 años. Y en todo el tiempo en que Jesús estuvo con sus padres terrenales, estuvo en la carpintería, en todo el tiempo Dios estuvo visitando esa carpintería. Te lo digo de vuelta. En todo el tiempo que Jesús estuvo en la carpintería, Dios estuvo visitando esa carpintería. Lo mismo va a pasar en tu casa. Lo mismo va a pasar en tu carpintería. Los que tienen negocio, lo que más quieren es clientes. Tranquilo. Pide primero que Él venga al negocio. Pide primero que Él entre. Prepara un ambiente donde la gloria de Dios se mueva. Dale propósito a tu carpintería. Dale propósito eterno. Señor, si esto ocurre hoy, yo, Señor, me voy a encargar. Si eres, no sé, carnicero, voy a llevar carne a alguien que necesite. Lo que sea, ponle propósito. Voy a poner versículos bíblicos aquí en los paquetes que mando. Ponle propósito para que la gente conozca, hay esperanza en Jesucristo. En los tickets, no sé cómo salen los tickets, pero si puedes poner versículo del otro lado. Antes, ¿se acuerdan cuando nos hacíamos el ticket en los colectivos? ¿Cuántos se acuerdan de los boletos del colectivo? No eran las tarjetas del boleto. Y en algunas empresas de colectivo te ponían una palabra, una frase del otro lado, no sé qué, y la gente, imagínense si tienes allí palabra. Si tienes una cafetería, ponle abajo ahí un versículo en la taza, en el costado. Pero no solo evangeliza. ¿Y qué puedo hacer? Que esté en el corazón del Padre. Y te puedo asegurar, jamás faltará algún rey que abra sus tesoros en tu empresa. Jamás. Jamás faltará un ángel del Señor que traiga dirección e instrucción a tu vida. Jamás. Ya tengo que terminar. Jamás faltará un ángel que traiga instrucción. José recibió instrucciones continuas de ángeles. En sueño le hablaban, porque él tenía una misión de hacer el hogar para el Hijo de Dios. Nunca faltará provisión ni dirección sobrenatural en tu vida. Te lo digo de vuelta, nunca faltará provisión ni dirección sobrenatural en tu vida. Nunca. Eso es lo que ha pasado con nosotros aquí y lo que sigue pasando. Este galpón, que era un taller hace muchos años atrás, era una concesionaria. Estoy hablando del año 1945, ya está por cumplir este año 80 años. Y fue una concesionaria, pero hoy es un palacio. El rey habita aquí, los príncipes están sentados hoy acá. Los desafíos son grandes.
Los desafíos son grandes, pero los tesoros del cielo todavía están abiertos en nuestra casa, en este lugar. Y lo que está pasando aquí, si haces de tu casa también un palacio, lo mismo va a pasar en tu casa. Lo mismo va a pasar en tu carpintería. Pero lo más glorioso no era el oro ni el incienso ni la mirra que estaban en el tesoro. Lo más precioso era que el Hijo de Dios estaba en la casa. Este mes, haz que tu casa se vuelva un palacio. Ya deje de ser el ring a ver quién gana. Ya deje de ser la corte donde ahí aparece el acusador y el abogado. Ya deje de ser el lugar donde jugamos a las escondidas. Yo quiero que mi hogar se convierta en un palacio. Y las 24 horas donde me mueva, el Hijo de Dios, su Espíritu esté conmigo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. Cuando llegues hoy a casa, puedes declarar estas palabras: el Rey está en la casa. Cuando Natalie era chiquita, 5 años, 6, ella entraba a la casa así, cuando venía de algún lugar y abría la puerta, decía: llegó la alegría del hogar. Súper humilde, ¿no? Ella decía: llegó la alegría del hogar. ¡Ah! Ahora cuando abres la puerta de casa, abre la puerta y declara: llegó el Rey a la casa. Y alguien te puede mirar y decir: ¿qué está diciendo? ¿Te falta un jugador? Pues decirle: no, tranquilo. Es que el Rey que vive en mí llegó a este palacio. ¡Aleluya! Qué maravilloso es el Señor. Y Dios no solamente, siento la presencia preciosa del Espíritu Santo. Algunos de ustedes tienen que recuperar su propósito eterno. Porque recordarás que mientras que cuidabas a algún hijo de Dios, siempre había algo sobrenatural en casa y en tu vida. Mientras cumplías el propósito eterno, Dios siempre te visitaba de alguna forma. Este mes es para recuperarlo. Este tiempo es para recuperarlo. Pero no solamente Dios lo visitó con bendiciones materiales, con instrucciones angelicales. No solamente Dios le sorprendió con eso, sino que luego le dio sus hijos propios de sangre. Fueron los hermanos menores de Jesús, varones y mujeres, y llenó su aljaba de ellos. 2 de esos hijos que tuvo, uno de ellos se llamó Santiago y el otro se llamó Judas. Cuando lees el Nuevo Testamento y luego que lees las cartas del apóstol Pablo, te encontrarás con la carta del apóstol Santiago. Es el hijo de José. Y luego seguirás leyendo y te encontrarás la carta de Judas. Es el hijo de José. Cuando te dedicas a cuidar lo que Dios te pide que cuides, hay un momento que te dará lo tuyo propio y será tan glorioso como lo primero. Lo que Dios pone en tus manos es mucho más de lo que ahora ves. Si le preguntaras a José: José, ese día en que te estabas por volver, estabas por dejar a María, si te hubieras vuelto, ¿qué hubiera pasado en tu vida? Pero tengo una pregunta para hacerte, José. ¿Te has arrepentido de haber convertido tu carpintería en un palacio? Te puedo asegurar
que José te diría: fue la mejor decisión de mi vida. Cuando no tomamos los desafíos, jamás sabremos lo que nos hemos perdido. Pero cuando tomamos los desafíos, podrás ver la mano poderosa de Dios una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y para finalizar, quiero decirte que el tomar los desafíos del Señor demandan fe, pero Dios recompensa la fe. Las decisiones que hoy tengas que tomar, no las dejes para mañana. José, cada vez que el ángel le hablaba, corría y lo hacía. Cuando estaban en Belén, dice: Herodes quiere matar al niño, vete a Egipto. Esa noche, dice, de noche tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estaba en Egipto y Dios le habla de nuevo a través de un ángel. Le dice: vuélvete porque ya murió Herodes. Dice que agarró y se fue. Obedecer a Dios también tiene sus tiempos. Y hoy le he pedido a Dios: Dios, perdóname por las veces que no te he obedecido en tu tiempo, pero ten misericordia y dame una nueva oportunidad. Y la misma se lo pido para usted. La misma le pido al Señor para usted. Si no lo has hecho en el tiempo del Señor, y alguna directamente no quisiste hacerlo, pídele su gracia y su misericordia en esta nueva temporada.